Viva el Perú. Viva. 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 Actas del captura. Dará el saludo oficial a los 51 nuevos agremiados, quienes juramentarán. Pasamos a leer
los nuevos agremiados. Domínguez Holguín, Luciana. Frías González, Ángelo Jesús. Granda Castillo, Shirley Elizabeth. Guerrero Bayona, Zoila María. Melendres García, Birna. Montalbán Carrasco, Nilson. Vargas Galvez, José Alejandro. Vicente Chinchay, Mercedes Abraham. Aliaga Girón, Nancy Roxana. Ceballos Pintado, Elizabeth. Chinchay Gutiérrez, Juan Ulises. Enrique Seminario, María Giselle. John Top Sotomayor, Lisbeth. Manayay Vargas, Luis Jordi Joel. Ayala Huancas, Jaren Francisca. Castillo Panta, Fanny Luz. Chiroque Velázquez, Evelyn Natalie. Fernández Sandoval, Sally Stephanie. Guerrero Ruesta, Héctor Quetzel. Gutiérrez Montenegro, Darwin Aarón. Gutiérrez Montenegro, Moisés Francisco. Mendoza Gibaja, Brian Ronald. Silva Santos, Jaime Alberto. Adriancén Asencios, Paul Jonathan. Álamo Velasco, Andrea Alejandra. Ayala Pérez, Raúl Omar. Labán Merino, Roque Elías. Saldaña, Liliana Carolina. Tapia García, Daniela Anabel. Vargas Guaylupo, Marco. Vite Yontop, Celeste Nicole. Adriancén Amaya, Aaron Joao. Chunga Fiestas, Dalila Milagros. Madrid, Córdoba, Anderson Alexis Enrique. Bautista Machado, Andrea Fernanda. Chunga López, Gianfrancisco. Coronado Herrera, segundo Jimmy Smith. Mendoza Castro, Mario Gianmarco. Reyes Guamán, Angie Carolina. Arevalo García, Analía. Cardosa Pacherres, Flor María Stephanie. Carmen Fernández, Anthony David. Voy a continuar leyendo donde se quedó Joseph. González Palacios, Jorge Renato, Pérez Rojas, Diego Alberto, Alama Guzmán, Kevin David, Benítez Seminario, Alexandra Anay, Chuyes Mendoza, Ricardo Javier, Flores Salvia, Elizabeth, Herrera Zarango, Milagros Montserrat, Paz Flores, Leandro José, Huicán Arevalo, Luz Cristina. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos arquitectos al Colegio de Arquitectos del Perú de la Regional Piura. Bienvenidos. En este acto protocolar, y habiendo leído a los 51 arquitectos que se incorporan a la orden, vamos a pasar a tomar juramento, si todos están listos y atentos, para empezar a su juramentación, y de manera protocolar, pasen a ser ya miembros de la orden del Colegio de Piura. Bien, todos por favor, si levantan su manito. Juráis por Dios, por la patria y por el Colegio de Arquitectos del Perú, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes dictadas por los órganos constitucionales y de gobiernos del Colegio de Arquitectos del Perú. Sí, juro. 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 Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y el Colegio de Arquitectos del Perú os premien. De lo contrario, os los demanden. Arquitectos, están ustedes juramentados. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, arquitecta. Gracias, bravo. Gracias. Gracias, gracias. 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 Bienvenidos, Felicidades a todos. es un gusto para el colegio recibir 51 nuevos arquitectos, todos con todas las ganas de trabajar por la ciudad de Piura y por el Perú.
De verdad que bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos. Somos ahora casi 700 arquitectos. Recibimos el colegio con 500 agremiados y ahora tenemos 100 nuevos incorporados más. Esperamos continuar colegiando y que los miembros de la orden crezcan y podamos ser uno de los colegios más representativos en la región. De hecho, ya lo somos por la profesión, pero me refiero por el número, ¿verdad? Bien, entonces, ahora para continuar, si todos por favor exhiben su diploma para tomar una foto oficial. Si Joseph y Yuli nos ayudan. Joseph es quien nos ayuda en la parte técnica de comunicaciones, y Yuli es la secretaria del colegio. Si nos ayudan, por favor, a tomar las fotos respectivas de nuestros 51 nuevos arquitectos, nuevecitos, 0 kilómetros, con muchas ganas de trabajar, de avanzar y de aportar para el colegio, ¿no? Muchos de ustedes han sido alumnos también nuestros. Así es. Es un orgullo tenerlos aquí. Una más. Una más. Muy bien. Bien. Felicitaciones a todos, felicitaciones. Gracias, arquitecta. Gracias. Gracias, Gracias, arquitecta. Gracias. Gracias. A ustedes por estudiar esos 5 años, por ponerle escuche, por terminar, por sacar su título, por colegiarse, y porque seguramente van a seguir estudiando, van a sacar su grado, su doctorado, y porque seguramente algunos de ustedes también van a ser parte de los docentes de las 5 facultades de arquitectura que hay en la región Piura. Bien, a continuación me gustaría darle el pase al vicedecano, el arquitecto Gustavo Chuecas Wong, vicedecano regional, para que haga uso de la palabra. Él les va a dar algunas palabras de bienvenida y también va a tener a cargo el brindis de honor. Si también preparan todos su copita, para que esto está siendo transmitido vía Facebook, queda grabado, y también para que nos tomemos una foto de recuerdo. Gustavo, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Directivo del Colegio de Arquitectos Regional Piura, arquitecta Beverly Tineo, decana regional, el arquitecto Ángel Rubio, arquitecta Patricia Flores, arquitecto Fernando Labrín, arquitecto Gerardo González, colegas presentes, veo en la sala varios colegas, familiares de los recién colegiados, y todos aquellos invitados que nos acompañan en este tan importante evento de colegiatura. Primero decirles que estoy muy agradecido por tener el honor de ser la persona encargada de hacer el brindis por la incorporación de los 51 nuevos agremiados a nuestro querido colegio. A muchos de ellos tengo el honor de conocerlos. Hemos pasado tiempo en aulas, en clase, conversando o viendo algunos proyectos X. Voy a empezar el brindis primero dando un retroceso en el tiempo. Vamos a recordar algo que es lo que a todos nosotros nos ha pasado. Y es el empezar el sueño de ser arquitecto. Todos, ya sea por la fascinación por el dibujo, la obsesión de diseñar o construir casas, edificios, entender las ciudades, o una fascinación por el arte, o algún tema que esté vinculado a la arquitectura, y de pronto nos hemos visto atraídos por la misma. Fascinados, curiosos por descubrir cada vez más y más aquello que nos llama mucho la atención. Hemos terminado estudiando la carrera de arquitectura tan bonita, ¿no? Tan divertida,
tan entretenida, tan pasional, ¿no? Llena de trabajos, de amanecidas, planos, maquetas, trabajos grupales también, viajes, visitas de campo, y por ahí algunas jalones de oreja de parte de nuestros docentes, ¿no? Bueno, una carrera bastante sacrificada, bastante dura, bastante fuerte, pero muy gratificante. Esa carrera de arquitectura nos ha llevado a entender ciudades, a entender la construcción, de alguna manera las facultades de arquitectura han cubierto esa ansia de conocer. Entonces, los resultados pues los estamos viendo ahorita, ¿no? Porque todo sacrificio, todo esfuerzo, todo trabajo fuerte después tiene recompensas, ¿no? Una de las recompensas logradas se están viendo en estos momentos cuando ustedes están perteneciendo a la familia del Colegio de Arquitectos. Nosotros necesitamos de ustedes que todo lo que han aprendido sea volcado hacia la sociedad, hacia las ciudades. La sociedad nos necesita arquitectos, necesita buenos arquitectos, necesita profesionales excelentes que ayuden al desarrollo del país. Cada uno de ustedes en estos momentos está iniciando su participación y de alguna manera una pertenencia al gremio de los arquitectos, a la familia de los arquitectos del Perú. Nosotros no somos un conjunto de colegas. En realidad, somos los artífices del desarrollo de nuestras ciudades. Somos los artífices de la construcción, dirección, proyección de sus edificaciones. Somos los planificadores del hábitat, del día a día de todas las personas. Somos un grupo bastante homogéneo, porque todos queremos lo mismo. Todos anhelamos lo mismo. Y así, donde todos somos diferentes, porque cada uno de nosotros somos distintos, pero tenemos el mismo impulso, las mismas ganas de ver cómo se desarrolla la calidad de vida de las personas a quienes nosotros les servimos, a través de nuestra profesión. Satisfacer las necesidades de las personas es el motor de nuestra carrera, es el motor de nuestro quehacer del día a día. Así que hoy ustedes se vuelven parte de esta familia. Los queremos ver trabajar por Piura, los queremos ver trabajar por el Perú, con mucho empeño, con mucho compromiso. Con ese mismo impulso y pasión que tuvieron al iniciar esta carrera, en su proceso formativo, bueno, así, igualito, y más, con mucha más fuerza todavía, ahora que ya son profesionales. Necesitamos arquitectos comprometidos con su país, comprometidos con Piura, comprometidos con el Colegio de Arquitectos también. Así que vamos a hacer el brindis, ¿ya? Vamos a levantar nuestras copas y vamos a hacer un brindis por nuestro querido Colegio de Arquitectos, por nuestros flamantes arquitectos, o sea, ustedes, que sabemos que aportarán muchísimo al gremio. También vamos a hacer un brindis por los piuranos y por los peruanos, que necesitan de nuestra preparación y de nuestro conocimiento. Así que, salud por nuestros nuevos agremiados, por el desarrollo de las regiones y por el Colegio de Arquitectos. Salud con todos. Salud. 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 Salud con todos. Salud con todos. Salud. 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 Bien, y para cerrar esta ceremonia con broche de oro, vamos a invitarlos a participar a todos los nuevos colegiados y a todos los nuevos agremiados en las actividades del Colegio de Arquitectos. Este año es un año electoral para el colegio. Quiero que sepan que nosotros como gestión nos quedamos solo hasta este año.
El proceso electoral se inicia en noviembre, todos están invitados a participar, todos pueden ser los nuevos decanos, vicedecanos o directores regionales en función del cumplimiento de los requisitos de los estatutos. Este año deben formarse los grupos para que puedan participar a finales del año, no solamente como parte del Consejo Regional, sino apoyando a otros grupos de trabajo que se puedan presentar para la gestión siguiente. Eso, por favor, no crean que porque son recién colegiados no pueden participar, pueden hacerlo, pueden discutir en grupos de ideas para que puedan participar al momento de presentarse las listas. Es necesaria la participación para que luego no se diga siempre los mismos de siempre, ¿no? Los mismos de siempre porque yo no participo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando alguien te dice, no, porque es lo mismo de siempre, no es lo... ¿Participas? No participas, entonces es lo mismo de siempre. Hay que participar para que no sea lo mismo de siempre. Y de acuerdo a los estatutos, todos pueden participar. Igualmente las comisiones que se conforman en el colegio, que son las comisiones regionales, también pueden participar en ellas. Va a haber una convocatoria ahora en marzo, en los cursos a nivel nacional, a través del CAP nacional, y de los cursos regionales que se dictan a mediados de año y a finales de año también. Entonces, están todos cordialmente invitados. Esperemos que la pandemia ya no sea pandemia en algún momento, que las vacunas sean suficientes para podernos reencontrar de manera presencial, que es lo que todos queremos, y podamos tener aquellas reuniones y aquellas tertulias que el Colegio de Arquitectos promovía antes del COVID-19. Bien, arquitectos, una última foto entonces para irnos, y por favor encienden todos cámara. Entonces será la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, arquitecta. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias.